Basado en tu experiencia, ¿qué crees que se debe comer? Se debe comer bien y de todo. Bien y de todo. Sí. Eh, Número uno, no soy experto en dietas, pero te voy a dar mi humilde opinión. Número dos, no me gusta hablar de dietas, me gusta hablar de la alimentación, básicamente, que ya cambia el concepto, no es lo que como día a día. Y número tres, creo que la alimentación debe ser, mientras más variada y más equilibrada, te va a dar el mejor resultado. Entonces, está claro que, y en vista de tus oyentes, los que son menores de 45 años tienen cierta ventaja a los que ya son mayores de 45, ¿no? Sí. Cuando En tienes, todo, en la dieta y en todo. en la dieta y en todo, cuando tienes menos de 45, el organismo tiene ciertas necesidades diferentes a cuando ya pasas de los 40, ya tienes otras necesidades. Entonces, básicamente, esa pirámide tan bonita nutricional que nos enseñaron en la escuela, en donde en la parte basal pues están las verduras, las legumbres, luego vienen las carnes, el trigo, las proteínas, los cereales, las grasas hasta el final, ¿no? Bueno, el cuerpo antes de los 40 es muy permisivo para poder ir nivelando las cosas, intentando mantener una buena ingesta proteica, balanceada con una ingesta de cereales y una ingesta de verduras y de frutas, importante, y menos de grasa. Lo que no cambia es la cúspide. Mientras menos alimentos ultraprocesados, menos azúcares o carnes procesadas consumamos a cualquier edad, mucho mejor. Pero es cierto que cuando llegas a los 40, 45, tus necesidades calóricas bajan, tienen que bajar. Entonces tienes que hacer ese cambio de consumir menos carbohidratos e intentar consumir un poco más proteínas para intentar mantener una musculatura adecuada. Músculo es salud, básicamente. Menos grasa abdominal es muy bueno, y músculo es salud. Intentar consumir más proteínas, nivelando o disminuyendo el consumo de carbohidratos a partir de los 45. También disminuir un poquito los azúcares que vienen de las frutas. No es que sea malo consumir frutas, hay que comer las frutas enteras, directas, menos líquidas, sí. Pero bueno, ya no tienes tanta capacidad para procesar tantos azúcares como cuando eras más joven. Entonces, más proteínas, menos azúcares, las verduras, siempre. Las quieras siempre muy buenas, y menos alimentos ultraprocesados, mucho. Pero entre las proteínas están, por ejemplo, los distintos tipos de carne. La carne roja últimamente sí que tiene muy mala prensa, aunque sea sin procesar. Claro, te hablo también desde mi opinión como consumidor. Yo creo que tiene una muy mala prensa sin que haya datos científicos muy robustos para ponerla aparte, vamos. Yo creo que, te digo, carnes, las que quieras, de los tres tipos, en su justa medida, en su justo balance. No vamos a satanizar ni la carne de cerdo ni las carnes rojas y a poner en un pedestal el pescado. Y tiene que ser todo en su justa medida. Es como cuando me dicen los pacientes: oiga, doctor, ¿puedo tomar un vaso de vino? ¿O puedo tomarme un chocolate? ¿O puedo comer un caldo gallego, un guisado gallego? Pues claro que sí, pero no todos los días. No todos los días. Hay que darle la justa medida y su proporción. Si haces esto, la dieta o tu alimentación diaria será equilibrada y será adecuada. Yo recuerdo que hace ya unos cuantos años, aquí en España, no sé si en el resto del mundo, se comentaba, incluso médicos decían que una copa de vino al día era buena, pero hoy, por ejemplo, el alcohol es uno de los elementos, junto con los procesados, yo creo, totalmente prohibido, y por supuesto junto con el tabaco, totalmente prohibido en la dieta. Entiendo que una copa, una cerveza de vez en cuando no pasa nada, pero que había de cierto eso. Me imagino que también habría intereses económicos en lo de la copa de vino al día buena para la circulación. Además, me acuerdo que lo concretaban, lo de para la circulación. Sí, esto es otro de los mitos, ¿no? Y sigue siendo una pregunta muy frecuente del paciente en la consulta, del paciente cardiópata, el que tiene una patología. Pero más que pregunta, es casi afirmación. Sí. Pero yo sí puedo, ¿verdad? Están deseando que les digas que sí. Sí. Entonces, lo que está claro, la evidencia actual es muy clara: cuanto menos alcohol, mejor. Y siempre me han preguntado, ¿pero qué tanto es bueno? Cero. Eso es lo mejor. Ahora, si te tomas una copa de vino a la comida de vez en cuando, tienes que compensar y usar el sentido común.
Vamos, si yo te digo, no puedes tomar alcohol, no puedes fumar, no puedes comer grasas ni colesterol, bájale a la sal, come la comida sin sal, vamos, ¿qué clase de vida va a ser esta, no, doctor? Pero tienes que tener un balance en eso. Entonces, si puedes evitar el consumo de alcohol, mucho que mejor. Eso sí, cero tabaco. El tabaco daña desde el cabello hasta las uñas, todo, ¿no? Y tener una comida controlada en cuanto a grasas y ultraprocesados, eso es lo adecuado. Cero tabaco, tanto en cigarrillos como en vapers. Sí, ahora cada vez hay más estudios que nosotros los médicos nos basamos mucho en evidencia científica real, ¿no? Entonces cada vez hay más estudios bien realizados que empiezan a a demostrar que el vapeo no es algo ni saludable ni mucho menos. O sea, no es pasarte del cigarro al vapeo y a vapear todo el mundo y a fumar con esa técnica todo el mundo, porque parece que también tiene sus efectos diferentes potencialmente al tabaco, obviamente, pero tiene otros efectos. Entonces falta investigación en ese campo, pero lo mejor es evitar meter cualquier toxina a tu organismo, ¿no? Y oye, ¿qué me puedes decir del café? Que también ahora está de moda el decir que el café es bueno para la salud, pero al mismo tiempo también el café provoca taquicardias. Sí, me has metido en un conflicto porque yo soy coffee lover, vamos. ¿Sí? O sea, tengo una dependencia al café, mira. Bueno, si viene de Estados Unidos, allí el café, aunque no es malillo, están tomando café las 24 horas, desde que se levantan hasta que se acuestan. Yo me acuerdo cuando estaba ahí, era el típico pase de la visita, no es una café, no es un café. Jarrón de café así. Sí, un jarrón. Bastante claro, poco café, más agua, pero bueno, todo el día, ¿no? Y en México tenemos mucha tradición de muy buen café, me gusta mucho el café. Entonces, ciencia cierta es que la cafeína puede acelerar un poco el corazón y puede en cierta medida elevar un poco la tensión arterial. Esto no es en todos los pacientes y cada corazón responde de manera diferente. Ahora, todo va en la cantidad y también en la situación, ¿eh? Si te tomas también una taza de café después de la comida y no te causa palpitaciones, no te marea, no te sientes mal y te gusta, pues adelante, no te va a causar mal. Hay estudios muy recientes que relacionan el consumo moderado de café, ni el leve ni el excesivo, el moderado de café, que es 2 a 3 tazas al día, hasta 4 me parece, con menos eventos cardiovasculares a largo plazo. ¿Sí? O sea, tiene cierto efecto protector. ¿Qué es lo malo, David? Que era lo que yo veía en Estados Unidos también y bueno, en muchas otras partes, que el café no es el problema. Si al café le pones una taza de leche entera, 2 de azúcar y lo acompañas con un donuts, pues bueno, allá la cosa cambia, ¿no? Allá la cosa cambia, pero ese es el concepto. Oye, ¿me puedo tomar un café? Sí, pero ¿cómo tomas el café? Bueno, pues le pongo 2 cucharillas de azúcar y me como un bocadillo ahí, un donuts. Pues no, eso no. Entonces el café puro, hablando del café puro, si lo tomas con un consumo adecuado, es algo que se está ligando incluso más a cierto efecto cardiovascular. Te digo, esto no puede ser ampliada a la población general porque hay grupos de pacientes que no deberían de hacerlo, ¿no? Los que son muy susceptibles a esto. Y otra cosa ya para acabar con el tema de la alimentación, el azúcar normal, hemos hablado antes de los ultraprocesados, hemos hablado también de la fruta, de los azúcares de absorción lenta de las frutas, pero el azúcar normal, tanto el refinado como el de caña, ¿tienen algún efecto negativo en el corazón? Mira, mientras menos mejor. Si eres una persona sana, saludable y que no tiene ninguna enfermedad y que tienes una actividad física cotidiana normal y haces ejercicio, no vas a tener ningún problema. Vas a poder quemar lo que ingieres. Hay que recordar que esto es tan básico como yo estoy acá, si ingiero, tengo que quemarlo, pero si ingiero más de lo que quemo, pues voy a subir de peso, ¿no? Entonces es una fórmula muy lógica, entonces no vas a tener ningún problema. Si eres una persona ya con problemas de azúcar, si eres diabético, o si estás ahí en la tablita de ser diabético o no, te convendría tener una disminución de cualquier tipo de azúcar extra en la dieta, ¿no? O sea, mejor tomar el café sin azúcar, no agregarle azúcar a alimentos, a postres, eso sí te convendría. Pero claramente esto es en personas que ya tienen esa susceptibilidad o que ya tienen la enfermedad.